Aún así, la recurrencia seguía siendo alta y se necesitaba de mucha destreza quirúrgica para llevar a cabo esta técnica, de la cual vamos a ver un video más adelante. Entonces, en el 2002, Anwar desarrolló la técnica de doble burbuja, lo que hacía que separaba el estroma del endotelio y de cierta manera la protegía. Bien, las indicaciones de la DAL son todas aquellas patologías en las cuales o enfermedades en las cuales no hay compromiso del endotelio, o sea, tiene que haber un endotelio íntegro para llevar a cabo este procedimiento. Y dentro de estas tenemos el queratocono, todo aquel queratocono en el cual no hubo un hidrops que rompiera la DSM, a este se le puede realizar una DAL. La degeneración marginal pelúcida, las cicatrices estromales, ya sea postqueratitis infecciosa o ya sea por un trauma, siempre considerando que el endotelio está íntegro y las distrofias estromales de tipo, bueno, limitadas específicamente al estroma, como la Snyder, la granular, la reticular, etc. Este tipo de técnica está muy por encima del PKP cuando hablamos del concepto completo de éxito. Habíamos mencionado anteriormente que en un principio se consideraba exitoso un trasplante corneal cuando por mucho tiempo permanecía transparente, pero actualmente el concepto de éxito que tenemos es que el trasplante persista transparente y nos dé una funcionalidad visual importante, ya sea con o sin refracción. Y el DALT es uno de los procedimientos o técnicas que mejor ayuda o mejora de manera significativa la agudeza visual, lo cual genera un mayor grado de satisfacción en el paciente y tiene muchos menores riesgos si lo comparamos con el PKP, tanto intraoperatorios como postoperatorios. Les muestro la técnica del DALT. Aquí se está haciendo la trepanación. Se hace más o menos eh, a 2/3 del grosor corneal, que corresponde más o menos a 300 400 micras, y con un crescent se empieza a eliminar, como se ve en la imagen de aquí abajo. Aquí. Se empieza a eliminar todo el estroma superior. Posteriormente se hace una incisión para colocar las burbujas. Van a ser como burbujas señaladoras o indicadoras. Se coloca posteriormente aire entre la TSM y el estroma residual, que crea una segunda burbuja. Y como les mencioné, estas burbujas señaladoras se van hacia la periferia. Eso nos indica que la DSM se vino hacia abajo y que sí estamos despegando, por decirlo así, el estroma del endotelio. Perforación. Ujú. Ok. Posteriormente se coloca en la parte anterior un poco de viscoelástico para proteger esta burbuja y se empieza a romper o a pues diseccionar toda la parte del estroma anterior. Aquí otra vez fíjense cómo vuelve otra vez las burbujas al centro, porque al descomprimirse el estroma, no, al descomprimirse del pues, sí, bueno, hay que gracias a porque se quiere ajá. Hacer la ujú. Y luego, ¿cómo te salgas? ¿Cómo? Pide dibujar y luego me dibujan. Sí, ok. Ah, ya ven. Bien, ¿no? Ah, de
una imagen de burbuja tipo 1 y tipo 2. Sí, ajá. Bien, entonces, al introducir, bueno, al romper, pues aquí la integridad del electroma residual, otra vez las burbujas regresan al centro y pues sabemos que la DSMET otra vez se volvió a su posición original. Entonces, colocamos un disco elástico para volver a aplanar la DSMET y protegerla y así con mayor seguridad retirar el resto del estroma. Una vez retirado todo el estroma, entonces ya podemos ir por bueno, ahí se mide con el caliper todo el diámetro del defecto y ya en la córnea, evaluando ya la córnea donante, se tiñe con azul de tripano para poder eliminar de esa córnea el endotelio y la décima. Una vez que eliminamos el endotelio y la décima y tenemos del estroma en adelante, entonces ya hacemos la trepanación y colocamos el tejido en la córnea receptor. Los puntos se van a colocar exactamente igual que cuando los colocamos en una PKP, con las técnicas de puntos que también ya anteriormente les comenté. Esta es otra de las técnicas, es la de capa por capa. La quise poner porque pues también menciona de que actualmente todavía se sigue realizando, más que todo aquellos pacientes que tienen una distrofia corneal de la TIS o granular, no, reticular, perdón, que evita que se formen las burbujas. Entonces, ya sea la burbuja tipo 1 o tipo 2, no se forma en este tipo de condición y se tiene que recurrir a realizar la técnica de capa por capa. Esta técnica es mucho más difícil. Ahí está intentando igual hacer la burbuja, pero de todas maneras separa el estroma del DSMET, haciendo como una especie de escarchado o como de nieve, menciona la literatura, y empieza a retirar pues las capas más superficiales del estroma y con una aguja lo va introduciendo cada vez con más cuidado porque cada vez nos vamos acercando más a la décima. Con esta técnica se requiere, como había mencionado anteriormente, mayor destreza quirúrgica y hay mayor riesgo de perforación de la décima. Se da por terminado este paso hasta que está completamente transparente toda el área donde se va a colocar el trasplante. Sí, sí, es mucho más alto. Y si quedan pues fibras de estroma, lo más probable es que en el postquirúrgico tengamos un haze. Bien, dentro de las complicaciones intraoperatorias tenemos la perforación de la DSMED. Ya sabemos que la DSMED, pues, parte de la DSMED se desarrolla intraútero y la otra parte de la DSMED se va desarrollando a lo largo de nuestra vida. Esto hace que los pacientes de edad avanzada tengan menos probabilidad o sí, menos riesgo de perforación porque tienen una DSMED más gruesa, pues. La perforación puede ocurrir en cualquier momento de la cirugía. La literatura menciona los tres momentos como cruciales, que son la trepanación, al momento de disecar el estroma, más que todo cuando se utiliza la técnica de capa por capa, y la última, que es al momento de colocar las suturas. También, dependiendo del momento de la cirugía en el cual se dé la perforación y dependiendo qué tan grande sea esta perforación, se puede llegar a necesitar convertir la cirugía a un PKP.
Dentro de las complicaciones postoperatorias, eh, se puede generar una pseudocámara anterior. Esta pseudocámara anterior se genera cuando no hay una adherencia del tejido receptor con respecto al tejido donante, y puede ocurrir cuando la córnea donante se corta más grande de lo que se necesita, o cuando durante la cirugía ocurre una perforación. El rechazo estromal del injerto, el haze en la interfaz, que el haze en la interfaz puede aparecer cuando dejamos tejido del estroma, y la dehiscencia del injerto, que puede ocurrir cuando quitamos las suturas en el tiempo no adecuado, o cuando las quitamos continuas, o sea, en el mismo cuadrante. La recurrencia de patologías anteriores, más que todo en las distrofias, pueden recurrir sobre la córnea trasplantada. Pliegues en la membrana de Descemet, el síndrome de Urret-Zavalia, que ya les había mencionado anteriormente, era una respuesta inflamatoria exagerada que se da más que todo en pacientes con altos niveles o niveles séricos elevados de inmunoglobulina E, o que aquellos pacientes tópicos o riníticos o alérgicos, asmáticos, produciendo pues una respuesta inflamatoria en cámara anterior que produce sinequias, una pupila paralítica y elevación de la presión intraocular. Esta puede ocurrir entre la primera y cuarta semana posquirúrgica y nos da o simula un rechazo de trasplante corneal, aunque no lo es si no se trata a tiempo y si no se trata de manera adecuada, sí puede llegar a ocasionarnos un rechazo. Y la escleroqueratitis atópica y post-queratoplastía, que se ve como se muestra en esta imagen, donde podemos observar, bueno, no tanto aquí, pero sí hay cierta inflamación difusa de la esclera, y esto hace que algunos puntos se aflojen, y también podemos encontrar un defecto epitelial persistente. Podríamos decir que este también podría desencadenar un rechazo corneal si no se trata a tiempo. Y en la imagen a la izquierda les muestro pues cómo se ve una pseudocámara anterior en la cual por una perforación, la perforación se dio a este lado, hizo que el líquido o el humor acuoso entrara y generara una interfaz entre el tejido receptor y el trasplante. Este puede resolver, perdón, la pseudocámara anterior puede resolver de manera espontánea en las primeras semanas postquirúrgicas, pero si de repente no se logra esta resolución, lo ideal es colocar aire en cámara anterior para hacer que se adhiera nuevamente. Bien, otra de las técnicas bastante importantes son la extracción de endotelio, trasplante endotelial. Existen dos técnicas, la DISEC y la DIMEC. Estas dos técnicas nos ayudan o están indicadas en aquellos pacientes el endotelio es lo único que está afectado. Todo lo contrario a lo del TAL. Y pues aquí puse dos cuadros comparativos con las especificaciones de cada una de las cirugías. Y pues vemos que en el DISEC el grosor puede ser de entre 100, perdón, y 200 micras, aunque actualmente ya se utiliza el ultrafino y el nanofino con 60 a 90 micras y menos de 50 micras respectivamente. La composición, en este caso del tejido trasplantado, va a ser endotelio, membrana de semen y estroma, una capa muy fina de estroma posterior. Esto hace que la interfaz del injerto sea más suave. En cambio, en el DIMEC, el grosor es mucho más delgado, es de 10 micras. Esto hace que la probabilidad de rechazo sea menor. La composición ya no va a involucrar estroma, solo lleva endotelio y Descemet, y hay menor, como mencioné anteriormente, menor riesgo de rechazo, pero se requiere una mayor destreza quirúrgica.
Otra de las características es que en Lancet la agudeza visual que se obtiene puede ser comparable con la anime solo si los cortes son finos, ultra finos o nanofinos. Realmente se hizo un estudio en el cual a los pacientes se les operaba con nanofino en el ojo derecho y con Dimec en el ojo izquierdo y lograron agudezas visuales de 20-30 en el ojo derecho y 20-25 en el ojo izquierdo. Sin embargo, el grado de satisfacción fue mayor con el Dimec, aunque se parecía mucho pues la agudeza visual. Hay mayor pérdida de células endoteliales quirúrgicas del 34% y la incisión que se va a necesitar es mucho mayor porque el tejido es mayor, pues. La incisión que se hace es de 5.5 milímetros y la preparación a la cirugía es menos difícil. O sea que la DIMEC, como había mencionado, requiere mayor destreza. Y hay menos riesgo de fallo corneal, pero hay mayor riesgo de rechazo. ¿Ok? En cuanto a la queratoplastía, bueno, a la DIMEC, nos da resultados visuales mucho mejores y la pérdida endotelial va a ser menor de 31% al año con una tasa de rechazo baja y incisiones pequeñas, requiere incisiones pequeñas de 2.8 milímetros. Aunque la destreza quirúrgica que se requiere es mayor, actualmente ya se utilizan algunos dispositivos similares a los de los lentes intraoculares que ya vienen así desde el banco de córneas y prácticamente viene plegado el endotelio y se inyecta o se coloca pues tal cual un lente intraocular, pero en la cámara anterior. Les muestro un video de la técnica quirúrgica. Esta cirugía la están haciendo en un paciente que tuvo una queratopatía bulosa post-pseudofáquica. Entonces se logra ver pues que está desepitalizado para tener una mayor transparencia de los medios y poder llevar a cabo la cirugía con tranquilidad. Eh, Ahí están haciendo toda la disección del endotelio. Algunos prefieren pues también marcarlos por fuera, hacen como unos puntitos para asegurarse de ir haciendo de manera circular el corte y posteriormente se extrae todo ese tejido. Creo que se ve ahí muy, muy sutilmente, pero pues ahí se ve cómo se está extrayendo. También se indica que puede teñirse, también con la finalidad de pues saber que el tejido que se está extrayendo pues tiene el tamaño específico del, del trasplante que se va a colocar. Ahí se hace la incisión un poquito más grande porque esta es una DISEC y se elimina todo el tejido endotelial. Se indica que con un vitrector también se realice una iridectomía periférica y posteriormente pues se aspira todo el viscoelástico y se procede a colocar el trasplante que viene pues como les mencioné en el dispositivo. Al colocar el trasplante también es necesario colocar un formador de cámara. Este es el dispositivo pues o el inyector que ya viene así desde el banco de córnea, se coloca. Y aquí llama mucho la atención cómo hacen para desplegarlo, porque realmente no lo despliegan estando o manipulando directamente el injerto, sino que lo hacen como a golpecitos en la córnea, en la parte anterior de la córnea para poderlo extender. Para no dañar las células endoteliales. Ujú. Ujú. Entonces,
Ah, se puede voltear. Sí. De hecho, vienen marcados con una F o con una S para que el médico sepa si está colocado en la cara correcta. Y hay un video que muestra todas las posibles formas en las que puede entrar el, el injerto y cómo acomodarlo con cada una de esas formas. O sea, sí es muy complejo, como dice la doctora. En realidad, pues aquí se vio bastante fácil porque le salió la primera, pero a veces se voltea, a veces solo se dobla de una parte. Nos da resultados visuales no solo rápidos, sino que muy satisfactorios, porque pues como vieron no se colocan puntos, obviamente, y esto hace que pues el grado de astigmatismo sea menor en estos pacientes. De las complicaciones más frecuentes es también la formación, o más bien que el injerto no se adhiera al tejido receptor, y esto hace que se forme un espacio entre el injerto y el tejido receptor que se puede ver a través de la lámpara en estructura como una pequeña interfaz con líquido, pero a veces la cantidad de este líquido es demasiado escasa que no se puede ver más que a través de un OCT de cámara anterior. Y en la segunda imagen muestro pues los datos de un rechazo corneal en el cual pues podemos ver una opacidad corneal bastante significativa, cierta vascularización corneal y edema estromal. Bien, aquí me gustaría pues mencionar acerca de los inhibidores de la roquinasa. Este medicamento que viene siendo estudiado desde hace muchos años para patologías relacionadas al glaucoma. Últimamente, y a partir del 2014, se empezó a estudiar eh, como este medicamento que ayuda a evitar la apoptosis y la regeneración. Y en caso de pacientes que tienen patologías meramente endoteliales. Este medicamento como tal no solo nos va a ayudar a evitar un trasplante corneal en casos, por ejemplo, de queratopatía pseudofáquica, queratopatía bulosa pseudofáquica, sino que también suponiendo que ya tenemos pues la indicación de trasplante corneal, nos ayuda a evitar un rechazo. Las propiedades de este medicamento mejora la proliferación celular, promueve la adhesión celular, hablando siempre del endotelio, suprime la apoptosis de las células endoteliales y mejora la cicatrización de heridas en el endotelio. Entonces, cuando estamos frente a un rechazo, sí es necesario utilizarlo como medida para revertir este rechazo corneal, ya que reduce las células inmunitarias en el injerto y promueve la proliferación y migración de células endoteliales. Ujú. Sea muy buenos resultados, pero sigue siendo un tratamiento que tiene que aceptar uno está aquí. Ujú. Sí. Se puede chocar, pero es, ya, yo tendré que trabajar, sí, algunos partes. Claro, sigue siendo un efecto independiente, yo tengo que buscar, era mi paciente, trabajar, salió
construir y ¿sabes? Y ayudar a generar un poco de seguridad. No estás pensando, es Sí, de hecho algunos estudios mencionaban que podría ser necesaria su utilidad más adelante cuando fuera aceptado en el preoperatorio y hasta una semana postoperatorio de una cirugía de pseudofaquia. Sí, porque ya es. Sí, entonces es muy bien. todo eso. Sí. Y la migración de estas células también hacia la parte central. Sí, el Repasudil apenas está siendo investigado. De hecho, los niveles de la roquinasa comenzaron a ser estudiados para esta finalidad desde el 2014, pero el Repasudil como tal desde el 2017. Entonces, está muy, muy fresco todo. Claro que sí. Ujú. Ok. Bien, ahora vamos a hablar de la queratoprótesis. La queratoprótesis es prácticamente una córnea artificial, ¿ok? Y esta córnea artificial es necesario utilizarla o indicarla cuando ya no hay ninguna otra medida que implementar en ese paciente. Pacientes que ya tienen un rechazo corneal o han tenido rechazos corneales de manera recurrentes o que de repente tienen problemas autoinmunes o procesos inflamatorios de muy difícil control. Tenemos de tres tipos: biocompatibles, donde tenemos las más comunes, Boston 1 y Boston 2, bioíntegro y el biológico. El biológico se hace a partir de una pieza dentaria, el osteodonto, o a partir de este tejido de la tibia, que es el osteoqueratoprótesis. Las indicaciones, pues, en caso de rechazo de injerto que se da de manera recurrente o fallo corneal, quemaduras químicas y térmicas, más que todos aquellos pacientes con deficiencia de células limbares, o sea, una quemadura térmica o química bastante importante, o aquellos pacientes a los cuales se les hizo un trasplante de células limbares y no evolucionó de manera satisfactoria, y ya podemos indicar una queratoprótesis. Enfermedades autoinmunes de difícil control, enfermedades degenerativas altamente recurrentes o distrofias corneales que sobre los trasplantes que ya se les hizo, pues volvieron a resurgir, por decirlo así. Las contraindicaciones, pues el glaucoma terminal y cualquier enfermedad del nervio óptico y de la retina, porque pues de nada serviría aclarar el medio de la córnea si pues en la parte posterior tenemos alguna condición que va a afectar nuestro resultado visual. En cuanto a las indicaciones, pues son variadas en realidad, pero como les comenté, todo aquel ojo en el cual ya se hicieron o se practicaron diferentes técnicas y no hubo una respuesta satisfactoria, se puede pensar en una queratoprótesis, ya como última medida. En la imagen A muestro un rechazo corneal que se da en un paciente después de varios trasplantes debido a una queratitis herpética. La imagen D muestra
resultado posconclusivo. La imagen B también es un paciente al cual se le hicieron varios trasplantes corneales, pero debido a un dispositivo de glaucoma, el cual se le había implantado anteriormente, hizo muchas veces rechazo corneal por pues estas deficiencias de células endoteliales que generan este tipo de dispositivos. La imagen E pues muestra su resultado. Y la imagen C es un síndrome de Steven-Johnson severo, que requirió sí o sí, pues, la colocación de una queratoprótesis, como se ve en la imagen F. Aquí les muestro un video de cómo se hace la queratoprótesis, cómo se implanta. Tenemos el anillo de Fleming que mencionaba la doctora, ajá, que mencionaba la doctora en la clase anterior. No solo pues ayuda a darle sostén al globo ocular, sino que más bien pues retiene o le da forma al globo ocular. Y esto también ayuda no solo para cirugías en pacientes adultos, sino más que todo en pacientes pediátricos. Aquí bueno, se marcó el centro de la córnea donante y con un trépano de 8.5 milímetros, pues se hace el corte eh, de la córnea que se va a utilizar para la queratoprótesis. Como podrán ver, aunque se considera o la literatura dice que es una córnea artificial, perdón, que es una córnea artificial, siempre necesita tejido natural para poder implantarlo. Entonces, luego colocan pues el tejido, la córnea, y sobre la córnea o en la cara posterior de la córnea, viscoelástico. Posteriormente ponen ya la prótesis, pues, o la queratoprótesis que está hecha de metal. Se hace cierta presión para que se adhieran los dos componentes y posteriormente se procede a hacer la trepanación. Si se fijan, 0.5 milímetros menos, o sea, de 8 milímetros, y tal cual se hace en una cirugía penetrante, se hace el marcaje y posteriormente se corta la totalidad de la córnea de manera controlada para evitar una hemorragia coroidea. Entonces se hace el corte con las tijeras curvas de córnea. Colocaron de igual forma, antes de comenzar con los cortes, el viscoelástico y posteriormente, una vez que retiran la córnea, colocan más viscoelástico y posteriormente, pues colocan la prótesis. Igual, los puntos se van a colocar de igual forma como las diferentes técnicas de trasplante corneal. Se retira el anillo y se da por concluida la cirugía. En cuanto a las complicaciones, pues podemos tener defectos epiteliales, como en la primera imagen, que se ve que tiñe casi toda la superficie ocular. La imagen B es una de las principales complicaciones postquirúrgicas, que es la membrana protésica, que se genera justo en el eje visual. La imagen C, que nos muestra un adelgazamiento general en la parte inferior como resultado de un posible rechazo. La imagen D nos muestra aquí un poco de tejido, eso es adhesivo tisular, que normalmente se coloca cuando ya tuvimos bastante o un adelgazamiento corneal significativo, un análisis corneal que pone en riesgo a una perforación, entonces se coloca el adhesivo. En la imagen E, este infiltrado que se genera entre la córnea y la queratoprótesis. Y en la imagen F, todos los datos significativos de una endoftalmitis. Bien, la membrana retroprotésica, perdón, se da en el 65% de los casos, es como la complicación más frecuente. También podemos tener glaucoma en el 28% de los casos, infecciones del 7 al 17% de los casos, también extrusión de la queratoprótesis, infiltrados estromales
y queratólisis de estéril. En la imagen pues se logra ver que, al menos en la imagen inferior, hay mucho mayor contenido o infiltrado que en la imagen que les mostré anteriormente. Esto nos indica pues que existe una infección importante. En cuanto al manejo postquirúrgico, esto me pareció bastante importante porque normalmente cuando nos llega un paciente posoperado de trasplante corneal, se nos es muy difícil saber cuándo lo vamos a volver a citar, si le reducimos al esteroide, si tiene o no signos de rechazo corneal. Entonces, el manejo, dependiendo del momento en el que se encuentre el trasplante corneal, va a ser totalmente diferente. En las primeras 24 horas vamos a utilizar antibióticos y menciona que las fluoroquinolonas de cuarta generación son las indicadas en este tipo de cirugía, siendo pues la moxifloxacina y el gatifloxacino los ideales. Y se sugiere que en quirófano también se coloque subconjuntival ceftazidime. El aciclovir se utiliza posterior a la cirugía y previo a la cirugía si es un paciente que tiene o que tuvo una queratitis herpética. Siempre recordando que para indicar o para hacer una cirugía de trasplante corneal en un paciente con antecedentes de queratitis herpética tiene que tener muchos meses de inactividad para poder indicarlo. Y los inmunomoduladores se pueden iniciar desde las primeras 24 horas si están contraindicados los esteroides. Ok, si están contraindicados los esteroides. Del primer día a los 7 días ya podemos utilizar los esteroides tópicos. Estos los podemos estar utilizando cada hora, eh, por lo menos durante la primera semana o los primeros 4 días. Antibiótico, la lubricación y la atropina. Y de 1 a 12 semanas, el antibiótico, los esteroides, y aquí ya se puede hacer el manejo temprano del astigmatismo manipulando las suturas, más que todo cuando tenemos suturas continuas. En cuanto al retiro de las suturas, pues las suturas individuales las podemos retirar de 8 a 18 meses después de operado. El paciente, aquí me llamó la atención, la profundidad a la cual está colocada el punto. La literatura menciona que tiene que ser a un 90-80% del espesor corneal y al retirarse se retira del lado que está más cercano a la sutura, manipulando lo menos posible el lado del trasplante. Y a los 3 meses de operado, 3 o 6 meses de operado, ya se pueden manipular un poco las suturas continuas para disminuir el astigmatismo. En la imagen de hasta la izquierda les muestro pues unos anillos de Plácido de un paciente al cual no se le habían retirado todavía los puntos de sutura y tenía un astigmatismo de -4 y en la parte inferior el anillo de Plácido ya se ve un poquito más, bueno, se ve redondo, más circular y aquí el astigmatismo bajó aproximadamente a una dioptría. En cuanto a los signos de rechazo, pues el rechazo corneal puede darse en cualquiera de las técnicas y en cualquiera de los niveles. O sea, existen 4 tipos de rechazo, que son el epitelial, el subepitelial, el estromal y el endotelial. Los principales signos son edema corneal, precipitado querático, vascularización corneal, infiltrados estromales y la línea de Cudados, infiltrados subepiteliales también. La línea de Cudados es esta de aquí, que nos indica más que todo que hay un rechazo a nivel endotelial, ¿ok? En la imagen logran ver que se ve la línea y también se ve algo de pliegue gendécime, hay algo de inflamación, se ve incluso de la línea para abajo, muy opaca la córnea, y de la línea para arriba muy clara, porque la línea delimita el lugar donde se está dando el rechazo. Aquí les muestro una imagen de cada uno de los signos, pueden checar más adelante, de los signos clínicos que aparecen después de cada uno de los tipos de rechazo. Y en cuanto al manejo del rechazo corneal, independientemente a qué nivel se encuentre, se sugiere utilizar, bueno, este artículo del 2023 menciona que lo sugerido es utilizar esteroides cada 2 horas,
cada hora los primeros 2 o 3 días, posteriormente cada 6 horas, perdón, cada 4 horas los siguientes 15 días, y después de eso cada 6 horas 3 meses, cada 8 horas 3 meses, cada 12 horas 3 meses y cada día otros 3 meses. Ujú. Siente. También menciona que la terapia dual es lo más recomendado, utilizar el esteroide con un inmunomodulador como la ciclosporina o el Moduciga. Eh, bueno, en cuanto a las visitas de seguimiento, se recomienda pues al día postquirúrgico, el primer día postquirúrgico, a la semana, a las 2 semanas, al mes, a los 2 meses y a los 3 meses. Después de esos 3 meses, estarlo citando cada 3 meses el primer año, con la finalidad de buscar pues los signos de rechazo corneal, porque los signos de rechazo corneal se pueden dar en cualquier momento, no solo de manera inmediata, sino que tardía y muy tardía. La dosificación de los esteroides, como se los mencioné anteriormente, postquirúrgico, vamos a empezar a utilizar cada hora la primera semana, luego cada 6 horas por 3 semanas, cada 8 horas por 3 semanas, cada 12 por 3 semanas y cada día por otras 3 semanas. Hay trasplantes corneales en los cuales el uso de esteroides es más prolongado, como en la queratoplastia penetrante, y hay otros trasplantes, como en los DISEC y en la DIMEC, en los cuales el uso de esteroides puede acortarse hasta 6 u 8 meses. También en los pacientes que son hiperreactores a los esteroides, se sugiere el intercambio del esteroide por ciclosporina. En un estudio que se hizo, en el que se operaron 52 ojos, 6 de ellos, o sea, más bien, a los 52 se les trató solo con ciclosporina y 6 de ellos presentaron datos de rechazo, correspondía al 12%. De estos 6, 5 resolvieron al iniciarles nuevamente el esteroide. Bien, eso sería todo. No, 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 es el DIMEC.
Sí, en los pacientes que tienen alto riesgo de rechazo también.